en la computadora. Entonces estamos grabando nuevamente la parte ya final de esta parte del día, del bloque. Ahí está la pregunta. Así que el RIR, el análisis de repetibilidad y reproducibilidad, para tener claro, ¿no es cierto?, que la repetibilidad, como dice ahí, vamos a sacar el lapicito, está mi lapicito aquí, automático, pluma y color de la pluma. Vamos a poner un color azul o verde. Vamos a trabajar con verde. Ya, repetibilidad, ¿no es cierto? Es cuando no hay variación. Ojo, la no variación, ¿no? Que hay una doble negación de las mediciones con un mismo instrumento y por una misma persona, ¿no? Cuando es capaz uno de repetir las mediciones. Muy claro el verde, no me gusta. Vamos a cambiarlo de color. Azul. Azul me gustó. Oh, bueno, negro, ya, negro, tradicional. Entonces, y la reproducibilidad es la no variación, también no variación, en el promedio de las mediciones, en este caso hecha por diferentes personas. Ustedes, como les decía, para el trabajo hubo grupos de 2, de 3, de 4 personas, no sé, y la diferencia en las mediciones entre cada uno de los integrantes del grupo es la reproducibilidad, o sea, el sigma que se genera entre los distintos integrantes. Y la repetibilidad es el sigma que viene dado en la medición de cada uno de ustedes, Así que eso hay que tenerlo claro. Bueno, para seleccionar las mediciones, esto lo voy a pasar rápido, porque en general en Six Sigma se plantea que hay que hacer un proceso, ¿no es cierto? Definir bien qué vamos a medir. Ahí está el CIPOC, acuérdense la matriz CIPOC, ¿eh? Que es proveedor, ¿no es cierto?, las entradas, el proceso, la salida y el cliente. Entonces, definir bien qué es lo que vamos a medir, ¿eh? Ciclos de tiempo, tiempos de espera, errores, ya son elementos que tenemos que tener en consideración. Entonces, tener presente de que dentro de los datos que uno recolecta, se va a encontrar con datos duros, en el cual la mayor parte de esos datos son números, ¿no? Son datos numéricos. Tiempo de ciclo, el peso, el producto, temperatura, costo, son datos duros, que es el nombre que recibe. Después tenemos datos blandos. ¿Ya? Los datos blandos apuntan principalmente a comentarios de los clientes, ¿no? Estados de ánimo, sugerencias, ¿no? Notas, escalas de notas de 1 a 7, de 1 a 10, no sé. Así que cualquier tipo de dato en general siempre es valioso. Ojo, puede que no todo lo lleve a números, o sea, podemos usar perfectamente la metodología, definir, medir, analizar y mejorar y controlar, usando a lo mejor datos blandos. Claro, lógicamente no va a tener toda la parte numérica que estamos realizando, pero también son valiosos. Aquí algunos ejemplos de datos duros, ¿no es cierto? Cuando tenemos datos categóricos, perdón, me fui para cualquier lado, ahí, cuando tenemos datos categóricos, en este caso no hay un valor numérico, pero nos dice si es alto, mediano, bajo, masculino, femenino, por ejemplo, cuando uno hace encuestas, dentro de estos datos duros también datos continuos, ¿no? Datos continuos, variable continua, tiempo, peso, ¿no? Son variables continuas que eventualmente pueden haber infinitos datos, por ejemplo, entre 5 y 15, aquí pueden haber infinitos números, ¿no? Dependiendo de la precisión que se haga la medición. Y datos discretos, eventualmente son, por ejemplo, número de cajas, número de camiones. Claro, si estoy contando un número de cajas, hay 3 o 4 cajas. Es un dato discreto porque no existen 3,8 cajas. Sí existe 3,8 kilogramos, ¿no? Si los pesos, ¿no? Pero si estoy usando datos discretos es o 3 o 4, que lo tengan en consideración. Y bueno, cuando uno mide, generalmente toma una muestra, ¿no? Una muestra que es una cantidad que uno busca que sea representativa de la población, y sobre eso hacemos inferencias. O sea, nosotros tomamos los datos y los datos nos permiten concluir sobre finalmente la población total. Ese es el concepto de inferencia estadística. Siempre está el desafío de que esta muestra que está acá sea realmente algo representativo. Ahí hay distintas maneras de tomar muestras. Acuérdense cuando vimos algo de muestreo, está la norma 1000, una forma de
de saber cuántos datos yo puedo tomar, y esto generalmente se hace por un tema de costo. ¿Ah? Cuando no puedo medir toda la población por no tener los recursos necesarios, porque ya fue, a veces tengo que tomar ciertas muestras, una cantidad, ¿no es cierto? En el caso que partíamos hoy día de las aguas, no se van a abrir todas las botellas para analizar qué componentes tienen, se sacan muestras, se saca una cantidad de muestras y se analiza cada componente en base a las muestras. Acuérdense de la norma 1000, eso lo trabajamos nosotros por allá por el curso de costos de calidad. ¿Ah? O sea, ahí está la norma 1105D. Era una tablita y tenía unas flechas que nosotros veíamos. Así que el muestreo se hace porque es costoso recolectar los datos. O sea, puede ser destructivo también. O sea, lo que les decía, yo no puedo estar abriendo todas las botellas porque al abrirla pierde, ¿no es cierto?, la característica de calidad, rompo el envase, tengo que volver a envasar o a tapar. Puedo sacar un producto y puedo quebrarle su cadena de temperatura. Todo eso es riesgoso. Así que sacando una muestra, una pequeña cantidad de datos, podemos concluir. Eso se llama inferencia estadística. Lo que uno busca y los desafíos, como les decía, que el muestreo sea aleatorio, que no sea antojadizo. No voy a muestrear solamente los lunes en la mañana. ¿Por qué los lunes en la mañana? No, es que los lunes en la mañana es cuando se producen más errores. Eso no es aleatorio, es sesgado. No tiene que ser una muestra representativa. O sea, sume, coloque a 24 horas del día, los 7 días de la semana, y de manera aleatoria escoja, ¿no es cierto?, un 10% de eso, y a esas horas va a muestrear. Ahora, si sale justo a las 8 es suerte, el día lunes. Así que eso es un elemento importante, y lo otro que sea representativo, ¿no? Que sea representativo de la población. Si son poblaciones pequeñas, no hay problema. ¿Ok? Así que hay varios tipos de muestras aleatorias. Hay muestras que yo saco, ¿no es cierto?, al azar, donde cada X tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esto generalmente cuando tenemos N bastante más grandes que N. Tenemos muestras estratificadas, o sea, trato de seleccionar ciertos grupos, ¿no?, ya para que cumplen una condición, y eso les hago muestras. Muestreo sistemático, cuando uno hace una revisión, por ejemplo, a veces las empresas mineras hacen muestreo sistemático cuando quieren revisar los documentos de un vehículo, quieren hacer una inspección, que la persona no saque nada dentro de una empresa. Entonces, para no estar revisando, abriendo todos los autos, ¿no es cierto?, hacen un muestreo sistemático. El control a veces se hace en carretera por la policía, no está deteniendo todos los autos. Bueno, hoy día, frente a la pandemia, sí, es un muestreo 100%, los controles sanitarios, todos los autos pasan, pero en una situación normal, generalmente si a cada 10 autos, pum, paramos a uno, cada 10 autos paramos a uno, y no porque el auto es más feo, más bonito, lo voy a parar. Eso es sesgo. Sino que digo, cada 10 autos voy revisando. ¿Ya? Y bueno, tenemos muestreos de subgrupo también, revisar ciertas muestras, ¿no es cierto?, un determinado punto cada cierta cantidad de horas. Así que son distintas maneras de realizar muestreo. ¿Ya? Y bueno, el tamaño de la muestra es un tema, yo no me voy a detener mucho en esto. Definir tamaños de muestra, uno después en el futuro puede averiguar si dentro de sus memorias de título, por ejemplo, quieren hacer un muestreo, se puede investigar un poco más de eso. ¿Ya? ¿Algunas sugerencias para hacer muestreo? Por ejemplo, si yo voy a usar alguna variable y quiero calcular promedio, por lo menos de tener 5 a 10 datos. Si yo quiero calcular desviación estándar, de 25 a 30 datos, ¿no es cierto? Si quiero hacer gráficas por porcentaje defectuoso, tengo que mostrar hasta tener al menos 5 defectos o más, ¿no? ¿Se fijan? 6 distintas maneras. Si quiero construir un histograma, ojalá con más de 50 datos, gráficas de Pareto también, diagramas de dispersión, cartas de control, una cantidad de datos que de alguna manera me permite hacer algo de inferencia estadística. Son algunas sugerencias que uno puede encontrar en la literatura. Y una vez que yo recibo los datos, los mido, bueno, hay que hacer un resumen de la recolección de datos, que medí,
por qué estoy midiendo esto, dónde hay que hacer la medición, cuál es el método de recolección, la frecuencia, el plan. Bueno, ninguno, aquí se muestra todo, se muestra todo. Hay un resumen, las gráficas, entonces hay tablitas que uno puede colocar para mostrarlo, para manejarlo en esta etapa de medición que es la que estamos. ¿Ok? Bien, así que la herramienta que vamos a revisar a continuación, en el último minuto, ¿no es cierto?, de hoy día, es el análisis R&R, repetibilidad y reproducibilidad. ¿Qué es lo que era? Repetibilidad y reproducibilidad. A ver si vamos a tener aquí, tengo otra votación. Hoy día traje votaciones. A ver, ¿qué es lo que era eso? Esa definición. Es la no variación. Ah, no están mirando. Ahí sí. Ahora sí. Voten. ¿Qué es lo que es la definición? No variación de las mediciones obtenidas con un mismo instrumento y por una misma persona cuando mide la misma característica de calidad. ¿A qué corresponde esa definición? ¿A repetibilidad o reproducibilidad? Vamos terminando. 5, 6 de 9. Acuérdense, cuando yo mido con un mismo instrumento, con una misma persona, ¿ya? 7, 8, se fue, terminamos. Bien. Estamos hablando acá, comparto los resultados, ¿no es cierto? La gran mayoría, 88 votó bien. Repetibilidad, esa era la correcta, ¿no? Esa es la definición de repetibilidad. ¿Ok? Así que para que no se les olvide, bueno, esto es lo fácil, después viene lo complicado, porque, bueno, la otra es relativamente obvia, así que es lo contrario, que es lo que es la no variación promedio de las mediciones. Voten. Hechas por las diferentes personas, usando el mismo instrumento, ¿no es cierto? Y cuando se mide la misma característica, o sea, obviamente tengo que medir la misma variable, no puedo estar midiendo variables diferentes, pues, mandar a una persona a medir temperatura, a la otra persona el peso, a la otra persona el tamaño, el volumen, qué sé yo, no me sirve. Tengo que medir la misma variable, vamos a medir temperatura, todos midiendo temperatura, con el mismo instrumento, ¿no es cierto? Ya, bien, aquí ya vamos a hacerla más cortita. Todavía no votan todos, pero vamos a finalizar. Estamos bien, es reproducibilidad. La definición, de que todos, por lo menos los 6 que votaron, o las 6, votaron correcto, ¿no? Así que estamos claros. Bueno, hay un ejemplo, y nosotros vamos a seguir este ejemplo paso a paso, que les voy a mostrar a continuación. 21 horas. Muestra una forma de calcular, hacer este estudio de R&R. Se llama estudio largo de repetibilidad y reproducibilidad. Mañana a primera hora lo vamos a explicar con el Minitab, y lo vamos a hacer muy rápido. Así que en esta parte, yo después le digo que ojalá revisen el apunte, hagan el seguimiento, para que se entienda un poquito lo que uno va a realizar, porque no es tan trivial. Yo me acuerdo que le tuve que meter harto estudio al tema. Bueno, el paso a seguir es identificar las métricas. Acuérdense, las métricas son las X, el plan de muestreo, validar el sistema de medición. Aquí estamos. Vamos a validar si realmente lo que se mide está bien o no. Entonces, en un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, lo que se evalúa es la variabilidad que se observa en total, y eventualmente identificar de esta variabilidad cuál es atribuible acá al error de medición. Nosotros cuantificamos con esto si este error es mucho o poco con respecto a la variabilidad del producto o del proceso, y con las tolerancias. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si yo tenía una tolerancia, no me acuerdo cuánto era en el equipaje,
Supongamos que la tolerancia era 30 minutos más o menos 10. ¿Ya? O sea, podíamos estar entre 20 y 40 minutos la entrega. Sí, dependiendo de la variabilidad, o sea, si mi tolerancia se escapa mucho de la tolerancia que yo le tengo, voy a decir que mi sistema de medición no es válido. En cambio, si el error de medición es chiquitito, voy a validarlo porque no me va a afectar mayormente el análisis, no se va a escapar tanto de la tolerancia. Así que eso es, en términos muy generales, lo que uno busca. Así que lo que uno va a obtener en el estudio de R&R, ¿ya? El estudio de R&R que está acá, es calcular, bueno, esto, la variabilidad del producto, uno calcula el sigma general que uno calcula de los números, va a ser el sigma total. El sigma total. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a calcular el sigma del producto más el de instrumento de los operadores. Y despejando, uno puede saber cuál es realmente el sigma del proceso, el sigma del producto. Porque esto lo medimos. Esto lo sacamos a los datos numéricos, el sigma total. Lo que queremos conocer es cuánto de este total se le asigna a la variación del proceso y cuánto al sistema de medición. Eso es lo que andamos buscando. Bueno, aquí está explicada la fórmula. Entonces, generalmente el total uno lo conoce con los datos, medimos, ¿no es cierto?, los distintos datos, tenemos nuestras tablas acá, medimos, calculamos el X promedio, ¿no es cierto?, calculamos el rango promedio, hacemos, incluso acuérdense, con la tablita sacamos el rango promedio, perdón, el S, que era nuestra variabilidad, con el rango promedio dividido por un D sub 2. Esta fórmula la vamos a usar bastante, porque estamos trabajando con muestras. ¿Ya? Entonces, vamos a poder despejar después cuánto se debe al operador y cuánto se debe al instrumento. Entonces, el sigma del instrumento se va a llamar repetibilidad y el sigma de los operadores se va a llamar sigma de reproducibilidad. En otras palabras, el sigma, el R y R va a ser la sumatoria de estos dos. ¿Ok? Así que eso es más o menos lo que vamos a hacer. O sea, en otras palabras, esto que está acá va a ser el sigma cuadrado del R and R. El R and R. Me han dado re bien la tablita para escribir porque saben que estaba desactualizado el software. Por eso se acuerdan que se me quedaba como pegado para escribir. Bueno, yo no escribo muy bien, como pueden apreciar, pero ahora por lo menos me responde. Si quiero hacer una línea a la izquierda, se hace a la izquierda. Está bastante bueno la tablita. Entonces aquí ahí están los pasos a seguir. Bueno, por ejemplo, en el caso de la tarea que ustedes hicieron, algunos fueron 2 o 3 estudiantes, realizaron la medición. En el caso de usted, aquí seleccionar el formulatorio en conjunto, bueno, se sugiere 10 o más partes que sean varias veces medidas por el operador. En el caso del ejercicio yo les dije 8. 8 por 3 veces, eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron, el tiempo del equipaje, por ejemplo. Entonces, se define el número de ensayos que cada operador mide la misma pieza. O sea, en el caso nuestro fueron 3 veces la misma pieza, la misma situación. Midieron 3 veces cada una de las corridas que hacía la maleta. ¿Ya? Bueno, también se sugiere que yo trate de hacer la medición de manera aleatoria, o sea, que no necesariamente tenga que ser el primer operador haga las 8, después el segundo haga las otras 8, sino que ojalá sean intercalados las mediciones, pero igual tengo que identificar quién es el operador 1, quién es el operador 2, quién es el operador 3, etcétera, y cuáles son las mediciones. Así que se levantan, se obtienen las mediciones, que es la data que ustedes tienen, ¿ya? Y también otro elemento importante, que el operador no debería conocer el resultado de la medición hasta el final. O sea, de tal forma de que no se vaya a sentir de alguna manera presionado, sesgado, de que lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y tampoco tiene que conocer las mediciones de los otros operadores. Mida nomás, mide, yo le paso, mido, yo le paso, mido. Acuérdense que este es un análisis del sistema de medición para saber que esté válido, que sea válido.
y se hace el análisis estadístico, que es lo que vamos a revisar a continuación. Y aquí viene un ejemplo que está sacado, como les digo, de este texto de Fernández de la Vara, si no me equivoco, por ahí está el nombre del autor. Hay una fábrica que fabrica PVC y el proceso de medición es una partícula en el cual tiene esta especificación. Estos valores después los vamos a usar. Límite de especificación inferior 25, límite superior, especificación superior 40. Entonces se obtienen 10 muestras de resina de PVC y cada muestra se mide 2 veces por cada operador. O sea, tenemos un operador 1 que tiene una observación 1, una observación, ¿no es cierto?, una observación 2, y mide hasta acá abajo 10 veces. Y va a tener datos aquí, x1, 1, ya, x1, 2, x2, 1, y así, ¿ya? ¿Ok? Aquí en realidad era 2, 1, era al revés. Ya, bueno, no importa. Tengo una tablita con datos hacia abajo. Ahí les voy a mostrar los ejemplos. Ahí está, clarito. Entonces tenemos, aquí está el orden, el operador 1, ¿no es cierto? La medición 1, las 10 mediciones que hace el operador. Lo que hicieron ustedes. Alumno estudiante 1 hizo 8, llegó hasta aquí. Después midió nuevamente 8 más y después midió nuevamente 8 más. ¿No? ¿Ok? Y aquí está el tamaño de la partícula de cada operador. Entonces, esta data la tienen ustedes para que la vayan pensando, porque mañana la data que hizo cada grupo la vamos a meter al Minitab. Y eso vamos a hacer una tarea en la mañana temprano. O sea, una tarea bien guiada, ojo, no es que los voy a dejar solos, sino que vamos a hacerla, es bastante rápido el Minitab, lo que me interesa es la interpretación. Esta parte es un poquito lenta, ¿no? Y seguramente nos vamos a perder por ahí en los números. Entonces aquí están los pasos. Estos pasos, esto es lo mismo que uno hace con la gráfica de XR, ¿eh? Cuando uno la hace manual, es larga el ejercicio, pero el Minitab apega un par de teclas y listo. Sale todo el análisis. Bueno, aquí vamos a hacer el paso lento, como lo haría uno manualmente, situación que con el software, con el Minitab, nos resuelve un poco la vida. Pero quiero que sepan más o menos cómo se hace el trabajo, ¿no? Esto, ojo, no hay que vendérselo a memoria, esto no lo voy a preguntar en términos de un ejercicio de desarrollo, pero sí les voy a dar resultados que ustedes tengan que interpretar. ¿Ya? Eso es importante, que tengan que interpretar para el certamen, para la evaluación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la información, aquí está estructurada de otra manera, un poquito más ordenada, el número de muestras, aquí se dice el número de carro que está sacado del libro, la medición número 1, el resultado. ¿Ya? Perdón, el operador 1. El operador 1, ¿no es cierto? Y la observación 1 y la observación 2. Lo mismo acá. En realidad estos números de mediciones. Las 10 muestras, la observación 1 y la observación 2. Entonces fijan que para cada operador se saca el promedio de cada observación o de cada muestra, perdón, el promedio de las dos observaciones y el rango. Y acá abajo tenemos el promedio por cada operador. El promedio de cada operador, el promedio de todo, el promedio de todos los rangos, ¿ya? Es lo que está ahí. Bien, entonces, ahí están los resultados, promedio de cada rango, operador A, B, C. Se obtienen las medias de todos los rangos, 0,36, o sea, el promedio de sumatoria de eso dividido por 3. Y el rango de los promedios. El rango de los promedios, el promedio más grande, en este caso, el promedio sería, no lo veo bien, 32,8 debería ser ese menos este de acá, si no me equivoco. Y eso es lo que da 0,65. ¿Y por qué lo marco? Porque lo vamos a usar más adelante. O sea, el rango de las medias se usará para calcular lo que se llama un sigma repetibilidad. Mismo operador, misma pieza. Eso lo vamos a calcular después. Y de ahí vamos a calcular una gráfica de una carta R. Vamos a calcular el límite de control superior. En este caso, como estamos trabajando con 2 observaciones por cada muestra, entramos a la tablita que está acá por 2 observaciones.
con eso y vamos a usar después estos valores, ¿ya? Dos observaciones, acuérdense, y el límite de control superior se calcula como D4 por el rango promedio. Eso es lo que aparece acá, es lo que aparece acá. Hacemos esa gráfica de rangos con los distintos rangos de los operadores, el operador A, el operador B y el operador C. Y ya tenemos un primer análisis en la gráfica de rangos. Cómo está la medición de cada operador. O sea, si algún valor se hubiese escapado al límite de control superior, ya va a ser una señal de que tenemos un error ya de medición, que es fuera del uso. Por lo tanto, deberíamos saber por qué se produce eso. O repetir las mediciones. Así que mañana, el primer ejercicio que van a hacer temprano va a ser la gráfica de rangos de sus mediciones de la maleta. Si por ese motivo hay un punto, ojo que nuevamente les reitero, no significa que la tarea que hicieron esté mala. Estamos haciendo una segunda parte aquí, saber si el sistema de medición es confiable. ¿Ya? Entonces, si estamos aquí, estamos bien. Si se escapa, vamos a tener que preocuparnos del sistema de medición. Tendríamos que repetir las mediciones. No, ustedes no van a tener que repetir nada, pero bajo este criterio habría que repetirlas. Siguiendo con el procedimiento, y aquí hay que hacer un seguimiento a los números, por favor. ¿Ya? Se van a calcular algunos indicadores que se llama, esto después es más fácil mirarlo de atrás para adelante, ya para entender bien para dónde van los cálculos. Lo que nosotros queremos calcular, acuérdense, es conocer el sigma de la repetibilidad y el sigma de la repetibilidad y reproducibilidad. Las palabras se ven reales. ¿Ya? Esos dos sigmas queremos calcular. Y los vamos a comparar, ¿no es cierto?, con respecto al sigma del producto, lo vamos a comparar con los límites de especificación inferior y superior, que nos da. Acuérdense que era el ejercicio 20 y creo que era 2045, en el ejercicio inicial. Acá. 40. 40, gracias Tatiana. Era 25 y 40. ¿Ya? Bueno, eso acuérdense que siempre son valores dados, las tolerancias son valores dados. Entonces la variación expandida aquí nos da 3,56, ¿de dónde sale este valor? Y aquí hay un tema, en el libro no sale muy bien explicado, hay que analizarlo bien. La variación expandida es un valor que está dado por 5,5 por el sigma de la repetibilidad. ¿Por qué 5,5? Este 5,5 sale de asumir un valor de 99% dentro, que ojalá los valores estén un 99% dentro de las especificaciones. Y ese 99% uno se mete a la tabla de la distribución normal, ¿ya? Y es el valor del Z. El Z es 2,575, nos da 99. Entonces, por eso parece 5. Si yo quisiera aumentar a un nivel de más o menos 3 desviaciones estándares, o sea, 6 sigma en realidad, yo debería cambiar ese 5,5 a 6. Aquí más adelante está. ¿Se fijan? 6. En el estricto rigor, 6 es más o menos 3 sigma, eso en realidad, si yo coloco 6 aquí. ¿Ya? O sea, 99,73% bajo la curva normal. Si yo quisiera cambiar el cálculo, ¿no? En este caso el cálculo lo hicieron con 5,15, o sea, 99%, no 99,73, ese es el tema. ¿Ya? Así que se hace ese cálculo, y este cálculo viene dado, ¿no es cierto? Aquí están los números. Lo más fácil de ver es que el sigma repetibilidad es el rango partido por D sub 2. Y estos valores ya los conocíamos, o sea, el rango lo habíamos calculado anteriormente, y el D sub 2 lo sacamos de la tabla. Y eso nos da un valor de
perdón, el sigma repetibilidad era lo que nosotros habíamos calculado también antes, en el 0,65 de acá. Este. Entonces con eso hacemos los cálculos correspondientes y obtenemos este valor. ¿Por qué lo vamos a usar más adelante? La variación expandida. La variación expandida. De ahí, como les digo, es importante que ustedes ojalá echen un vistazo con más calma al apunte. ¿Por qué vamos a usar la variación expandida? Aquí en esta es una fórmula para calcular la variación del operador. ¿Cuál es la variabilidad del operador? La variabilidad del operador va a venir dado por 5,5 por el sigma de reproducibilidad. Esto queremos calcular. Este valor queremos calcular. Y esto se calcula como una constante K2 que se saca de esta tablita, ¿ya? Según el número de operadores que tenemos. En este caso son 2 operadores, por eso es 3,65. Por ahí sale. Ya tenemos el K2. No, perdón. ¿Sí? Porque número de partes, número de ensayos, parece que eran tres operadores. 2 observaciones, 3 operadores, claro. 2 observaciones, 3 operadores, por eso es 2,7. El K2, ahí. Ese 2,7 de acá. Esto es lo que calculamos arriba, el rango de las diferencias, ¿se fijan? La variación expandida que calculamos en la lámina anterior, y NT, el número de partes que se midieron. Ustedes midieron 8, y el número de veces que midieron cada una. Ustedes midieron 3. Aquí habría que colocar 8 y 3 si es que yo quisiera hacerlo manual, el análisis. Con esto me da toda esta ecuación 1,58. Y con eso puedo despejar este valor, el sigma de reproducibilidad, que debería venir en la siguiente lámina. ¿Me fijan? Aquí obtengo mi sigma de reproducibilidad, que es una de las primeras variables que yo tengo. Ya, entonces tengo el sigma de reproducibilidad, variación combinada error de la medición. Este EM lo calculamos, este valor EM viene dado como 5,15, el sigma RIR, que es lo que yo ando buscando. Esto es lo que ando buscando. Y esto va a venir dado por la variación expandida, que la conocemos, más el BO, ¿dónde está el BO? La variación expandida del operador, que también la calculamos, ¿ya? Que también la calculamos. ¿Me fijan? Estos dos valores los conocemos. Y eso nos da 3,71. Entonces, como da 3,71, yo despejo mi sigma RIR de reproducibilidad y repetitividad. Con el 5,15 lo paso para abajo y me da 0,72. ¿Qué significa eso? Esto nos da, al calcular esto, podemos calcular cuál es el error máximo que yo podría tener en la medición usando más o menos 2,775, que lo sacamos, ¿no es cierto?, usando el 99% que esté dentro de la curvita, que ya lo conversamos, por el 0,72. Entonces, al hacer esta multiplicación, 2,575 por 3,71, me da un rango de tolerancia. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo mido una partícula de 24, al sumarle la tolerancia, me va a quedar fuera, o restarla, me va a quedar fuera de la especificación, por lo tanto tendría que rechazar esa medición. O sea, la medición de 24, eventualmente, sumándole yo los errores de medición, me deja fuera de la especificación. ¿Ya? Pero también podría estar dentro, si yo sumo para el otro lado, para arriba. Entonces, tengo un rango de tolerancia en el cual yo me muevo. O sea, cualquier valor que yo mida va a tener
¿no es cierto?, un rango en el cual podría moverse debido a los posibles errores que hay debido a la medición, entre 22,14 y 25,86, que sería este valor. Esa es una manera inicial de saber cómo están mis mediciones. ¿Cómo están mis mediciones? ¿Ya? Pero no hemos terminado. No hemos terminado. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a analizar el sistema con algunos índices. El índice de precisión de tolerancia, ¿qué significa? Viene siendo el EM que habíamos calculado anteriormente, ¿ya? Si se fijan acá atrásito, el error de medición expandida, que dijimos que era 371, ¿ya? Lo coloco en este índice, aquí tenemos la especificación superior y la especificación inferior, y esto me da 24,73%. Y aquí ya tengo unos criterios. Si este indicador es menor que el 10%, tenemos un excelente proceso de medición. ¿Ya? Si está entre el 10 y el 20%, que es bueno. Si está entre el 20 y el 30, aquí estoy en 24, significa que es casi inaceptable, estoy en el límite. Y si es mayor al 30%, fuera. El sistema de medición no sirve. Entonces, con este índice podemos sacar una primera conclusión del sistema de medición. Conociendo, ¿no es cierto?, el EM y el EM, por eso digo, a veces es bueno irse devolviendo. El EM lo calculo conociendo la variación expandida, ¿no es cierto? El B sub O, yo como digo, el nombre todavía no me lo sé de memoria, la variación expandida del operador, ¿no? Y por eso tengo que hacer todos estos cálculos que empecé a hacer en los pasos anteriores, ¿no? Para llegar a calcular este numerito, índice de precisión de tolerancia. Saber cómo se mueve. Después tenemos otro, ya la precisión, el índice de precisión partido de la variación total. Partido de la variación total, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que calcular es cuánto varían las partes, pues aquí las partes, el rango de variación de cada parte, esta es la variabilidad de cada medición que yo hice, en el caso de ustedes de los tiempos, es el rango, o sea, el máximo menos el mínimo, aquí está el mínimo, que es 29,65, el rango, ¿no es cierto?, promedio, y acá el máximo es 36, o sea, me da 6,68, dividido por el D sub 2, asterisco. ¿Ya? Y esto, este D sub 2 asterisco, aquí son valores dados, ¿no? Entre 6 y 10 son valores dados. En este caso usamos 3,18. 3,18. Ahí no me fijé bien el criterio, voy a tener que revisar la tabla, me entró la duda. 2,67, si está sacado de la tabla anterior, 3,18. Lo voy a revisar porque me entró una duda con respecto a ese valor. ¿Ya? Entonces me da sigma 2,1 de las partes. El sigma de las partes. ¿Ya? Y ahí, con el sigma de las partes, calculo ya la variación total. La variación total va a ser, acuérdense que estaba al cuadrado, la raíz del sigma de las partes más el RR, que estaba calculado anteriormente, y eso me da 2,22. 2,22. Y ahí aplico yo qué porcentaje, si se fijan, esto es sacar un porcentaje, el peso, qué peso tiene el RIR, el repetitividad y reproducibilidad del sistema de medición, sobre la variación total de las partes. Esta es la variación total de las partes. La medición total. Y me da que es un 32,43. O sea, el error de medición pesa un 32% sobre toda la variabilidad de la medición del proceso. Eso es lo que me está diciendo. Es mayor al 30%. Y eso significa que el sistema de medición no sería aceptable para controlar el proceso. O sea, tendría que volver a medir. No me es válido todo lo que vaya a hacer hacia adelante al tener esto mayor al 30%. Esto también está sacado de tabla, si no me equivoco, no lo sé si lo tengo acá.
Me parece que no lo puse. Aquí, bueno, se usa un poco el mismo criterio, ¿no? El mismo criterio que estaba anteriormente, mayor al 30%. Por lo tanto, en general, el sistema de medición es inaceptable para el control del proceso. ¿Ya? Otro numerito que se calcula también para conocer es el número de categorías. El número de categorías es una fórmula que está acá, raíz de 2, partido por la, o sea, multiplicado por esta relación, y esto me indica si es mayor a 4, el sistema es adecuado. Si es menor a 2, es inadecuado. Y si está entre 2 y 4, es poco adecuado. Me está dando 4,1. Por lo tanto, está ahí también con ese indicador, con este indicador. Entonces, con eso, uno debería mejorar el sistema de medición que se hizo. O sea, se debería analizar el instrumento, capacitar a los operadores, o bien podrían ser los dos el problema, ¿no? O sea, mi sistema de medición no es muy confiable debido a los resultados que yo obtuve. Aquí se va a mostrar una tabla resumen para cerrar. Entonces, ¿qué posibilidades de acción hay? Primero, si es mi problema en términos de repetibilidad, a lo mejor revisar el instrumento, está sucio, está desgastado, el sistema de medición no es el mejor que estoy usando, las condiciones ambientales en donde se hizo la medición. O sea, puedo estar trabajando con un instrumento antiguo y más encima condiciones difíciles para medir del operador. Esos son factores que me pueden afectar la repetibilidad. La reproducibilidad, por otro lado, ya está vinculado a buscar estándares. A lo mejor todos los operadores no midieron de la misma manera. O tengo que capacitarlo, ¿no? ¿Se fijan? O sea, la repetibilidad, cuando el problema está asociado al mismo operador, mucha variabilidad, puede estar vinculado a condiciones ambientales o el instrumento de medición. Y la reproducibilidad, principalmente vinculado a metodología y a capacitación. ¿Ya? Y aquí como conclusiones para tener, como ustedes ya conocen, si ustedes están trabajando con un proceso que tiene un CP, un CPK, está centrado mayor a 1.33, probablemente si llegan a estas conclusiones el sistema de medición no les genere gran problema, no sea muy ruidoso, ya no impacte tanto en el proceso. Pero si están trabajando con indicadores no muy buenos, CP, CPK distintos, está descentrado, menores a 1, hay que tener cuidado porque a lo mejor el resultado de esta medición no es que el proceso esté malo, a lo mejor podría ser el sistema de medición. A lo mejor podría ser el sistema de medición. Entonces, ese es un elemento que en la práctica los proyectos Six Sigma a veces no cubren, no analizan. Entonces ahí yo les transmito que cuando ustedes hagan el análisis del proyecto Six Sigma, revisen el proyecto, 21:30. Puedan ustedes tratar de ver si tiene este tipo de análisis. Y si no, no digo que esté malo el proceso, el proyecto, pero uno debería cuestionarse por qué no se hizo un análisis del sistema de medición. ¿Ya? Bueno, ahí hay un resumen de este estudio de medias y rangos, en el cual están los 3 criterios, aquí está resumido más ordenadito, ¿ya? Que se usaron, y los comentarios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer mañana nosotros. Vamos a tomar las mediciones que ustedes hicieron con la maleta, lo vamos a hacer con el Minitab, ya, para que sea más rápido, porque si no podemos estar medio día haciendo el ejercicio. ¿Ya? Y van a concluir cómo estuvo su sistema de medición. Eso va a ser una actividad mañana, ¿eh? Para que hoy día le den una vuelta, obviamente no lo trabajen, pero es lo que vamos a trabajar. Aquí hay también un resumen de la tabla, de los cálculos que se hicieron, los porcentajes de contribución,
La repetitividad contribuye un 8,6%, la reproducibilidad un 1,95%, en total, en la suma, 10,58%, ¿ya? A las varianzas, o sea, la parte varía un 89% y la medición un 10%. Esto contribuye a la varianza. A la desviación estándar es un 32%, ¿ya? 32,5%, que es la sumatoria, ¿ya? Así que eso hay que echarle un vistazo para que lo veamos mañana con las mediciones reales que ustedes hicieron de esta maleta, que se movía de un lugar a otro. ¿Ok? Así que recordando un poco los pasos que hay que seguir es identificar las métricas, priorizarlas, hacer el plan de muestreo, validar el sistema de medición y hacer la medición propiamente tal. Entonces más allá de dominar al revés y al derecho la metodología, lo que quiero que les quede claro es que cuando uno mide un proceso, ¿ya? Tiene una variabilidad, y esa variabilidad se va a deber a la variación natural del proceso más la variación del sistema de medición. Y esa variación del sistema de medición viene por dos formas, ¿no es cierto? El operador, que esté midiendo distintas, y entre operadores si es que se midió por más de una persona. ¿Ok? Así que es como el resumen de todo esto. Y un poco el cálculo es para que lo tengan más sensible. O sea, hay formas para hacer esos cálculos. Antes de terminar, miren, yo creo que voy a terminar un poquito antes hoy día. A lo mejor voy a aprovechar los minutos para darle algunos tips del trabajo final, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí yo les tengo unas láminas. Está hecho el mismo ejercicio que se hizo manualmente, pero con el Minitab, ¿ya? Con el Minitab que está en la versión de Windows, por si acaso. Entonces, aquí yo no voy a entrar al Minitab, ¿no? Para no enredar mucho el tema. Esto lo vamos a hacer mañana. Esto lo vamos a hacer mañana. Si se fijan en la opción de estadística, aquí en estadística, cuando ustedes entran al Minitab, en herramientas de calidad, van a entrar y aquí hay una función que se llama estudio de sistema de medición. En el inglés, en el caso del Mac, sale Gauge RRR. Así sale, creo, si no me equivoco, en inglés. Entonces, estudio de sistema de medición y acá el estudio R y R del sistema de medición. Crear una hoja primero. Crear una hoja. Entonces, ¿qué nos hace el Minitab? Nos pide que nosotros llenemos los datos. Llenemos los datos. Entonces, ustedes, se fijan, ¿se acuerdan? El número de partes, en el ejemplo nuestro eran 10 y el número de operador eran 3. Entonces, acá eventualmente, y el número de réplica, aquí eventualmente eran, creo que 2. No sé por qué aparece 3. Entonces aquí ustedes deberían colocar 8, el número de integrantes del grupo, ¿ya? Y el número de veces que midieron, que eran 3 veces cada uno, 3 veces. Y después aparece esta opción. Ojo, esto que está acá es para generar la tabla de medición. Aquí no hemos medido todavía. Entonces el Minitab les dice ya, ok. Entonces hay distintas maneras. No aleatorizar, es decir, ya, el operador 1 empieza a medir, mide 3 veces. El operador 2 mide, y mide. El operador, y así mide cada operador. En cambio, yo puedo decir que lo haga aleatorio. Primero, dentro de los operadores, distintas maneras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo digo aleatorias todas las corridas, digo, el operador 1 le van a pasar primero la pieza 6, después la pieza 4, ¿se fijan? De manera aleatoria. Y eso me lo va a decir Minitab. O bien, que todo me lo haga aleatorio. ¿Qué significa? Que primero mide el operador 1 la pieza 4, después el operador 3 la pieza, y así. Entonces van a cambiar los operadores en la medición. Sin saber el resultado, sin nada. Hace una medición aleatoria. Eso es lo que nos hace el Minitab. Nos ayuda a planificar la medición. Bueno, en este caso, yo no lo tenía aleatorio.
por eso de alguna manera está aquí, se marca no aleatorizar. Cuando no hago la medición aleatoria, tengo el operador 1, el número de la número de la observación, perdón, el número de la muestra, aquí son 10, en el caso de ustedes serían 8, el número de la medición, son las observaciones, que eran 3, y el tamaño de la partícula. Y aquí se coloca la información. Se coloca la información, o sea, alimento todo esto a la tablita, le doy a aceptar en el Minitab. Antes de aceptar, ojo, tengo que ir a opciones, no me había olvidado, y aquí le doy la variación del estudio. El 5,5 que aparecía, ¿se acuerdan? En el ejercicio, le puedo poner 6, aquí están las especificaciones, 25 y 40. Está hecho paso a paso. Y ahí me entrega todo lo que calculamos recién. ¿Ya? Ahora me lo hace gráficamente. Aquí está nuestra gráfica R, ¿no se fijan? ¿Ya? Aquí me hace algunos valores, tamaño de partícula por número de carros, o sea, las 10 observaciones. Si hay, mire, aquí cada uno es un operador, ¿no? Cada puntito es un operador. Entonces uno va viendo si hay operadores que se escaparon un poco de la medición. Aquí está el operador 1, el operador 2, esto es una gráfica de caja, ¿no? El puntito de acá es la media, esto, de repente aquí aparecen puntos atípicos, ¿se fijan? La gráfica X, con las distintas mediciones, las 10 el promedio de las 10 del operador 1, del operador 2 y del operador 3. ¿Ya? Completamente acá fuera de los límites de control, también. A pesar de que en el R no, en los promedios sí. Todo esto lo hace y me entrega un informe, además, en el cual yo puedo ir analizando el componente de la variación. Aquí, esto que está acá es cuánto me está contribuyendo. Si la contribución es menor que el 10%, el sistema de medición es aceptable. ¿Ya? Entonces estoy ahí en el límite. En realidad acá. Reproducibilidad, parte por parte, no, pues está fuera. Ya, para que sea excelente debería ser 1%. Ya, y así voy analizando cada cuadrito. La gráfica R, como les decía yo anteriormente. Después tenemos la dispersión de cada operador. Y ahí voy haciendo el análisis respectivo. La gráfica X, ya ustedes conocen, la gráfica X, la reproducibilidad. No, por ningún lado hay problemas acá de reproducibilidad, están todos fuera de los límites de control, ¿se fijan? ¿Ya? Y cómo está el desempeño de cada operador. Aquí está la simbología, y se fijan, todos más o menos siguen la misma tendencia en las distintas mediciones. Eso va a ser interesante mañana, que ustedes puedan hacer el análisis con los datos que ustedes obtuvieron. Y finalmente los valores que calculamos. Aquí están los mismos valores, aquí está, y nos entrega, esto también nos entrega el Minitab. ¿Cuál es el porcentaje de contribución del RIR total? 10,57, aquí están los criterios que se usan. ¿Ya? Aquí está el valor que calculamos nosotros, 24,81, el porcentaje de tolerancia. Aquí están los criterios que yo le había mostrado de manera manual. El número de categorías distintas, 4, como les decía, aquí nosotros nos dio 4,1. ¿Ya? Para ver si la medición tiene buena resolución. Entonces, el Minitab, como les planteaba, nos hace el cálculo de manera más rápida y nos facilita un poquito la vida. Aquí lo que vamos a trabajar mañana tempranito es repasar un poco la interpretación de cada uno de los resultados, y de ahí vamos a hacerlo con los datos que ustedes tengan de la medición de las maletas. Ya, aquí hay unos anexos con las tablas que trabajamos. Está el ejercicio más o menos desarrollado del libro que yo les mostré, así que eso después pueden echarle un vistazo. ¿Ok?
Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? No, profe, yo creo que mañana se va a entender mejor cuando lo estemos desarrollando. Exactamente, otra cosa es con guitarra, dice el dicho, cuando uno lo haga se entiende mucho mejor, así viéndolo es bien un poco abstracto, así que yo les pido que sí traten de mirar los apuntes, porque los números, como les digo, están explicados, devuélvanse, váyanse devolviendo porque se van dando cuenta de los cálculos por qué se van haciendo. ¿Ya? Ok, voy a detener la grabación a continuación.